El segundo tema que a mí me interesaba era la inteligencia de los centros educativos, porque yo soy un educador, y creo que en un centro educativo, fíjense ustedes, por ejemplo, en algunas facultades, sin duda alguna, todos los que están trabajando allí son muy inteligentes, pero a lo mejor la organización en su conjunto no es tan inteligente. ¿Por qué? Porque no saben colaborar, porque hay una especie de recelo, porque cada uno va a la rapiña del crédito, porque no hay un proyecto unificado respecto del alumno, porque no se tiene una jerarquía de prioridades claras. Y esa disfunción que hay entre que muchas personas muy inteligentes pueden dar una organización estúpida, pues me llamó la atención. Me pareció que era un tema digno de ser estudiado. Entre otras cosas porque en la época en que yo me dedicaba más al estudio de una parte de la inteligencia, que era la inteligencia artificial, yo estaba absolutamente fascinado por ver cómo las nuevas tecnologías eran capaces de conseguir que un ordenador hiciera determinados procesos que cuando los hacía un ser humano eran realmente muy inteligentes. El gran patriarca de la inteligencia artificial fue Herbert Simon, que hizo un programa fantástico que era el programa general de solución de problemas. Y para mí fue una alegría cuando le dieron el premio Nobel de Economía. Y la verdad es que pensé al principio que era por sus estudios sobre inteligencia artificial. No, se lo dieron por sus trabajos en la organización de las oficinas. Es decir, lo que había hecho Herbert Simon era darse cuenta y enseñaros a todos los que estábamos en un ambiente más teórico que la organización de una administración era una demostración de inteligencia compartida de tal categoría que entonces debía convertirse en un objetivo de los que nos estábamos dedicando al estudio de la inteligencia o el estudio de las inteligencias compartidas. El tercer paso fue cuando el Joan Clos, alcalde de Barcelona, me invitó en uno de los momentos para mí más emocionantes y más solemnes a dar el pregón de la Mercè, que en Barcelona es un acto realmente con mucha solemnidad. Y dediqué el discurso a precisar un concepto que era el concepto de ciudad inteligente. Había dado otro paso, ya no eran la inteligencia de las organizaciones, era la inteligencia de los municipios. Me pareció tan importante aquello que he seguido trabajando hasta ahora y por eso he aprovechado este momento para presentar que una vez que había definido lo que debía ser una ciudad inteligente, para estar hablando de una manera comprobable había que hacer un test de inteligencia para las ciudades. En este momento prácticamente lo tenemos con el equipo que trabajo, lo tenemos establecidas las bases y será muy interesante ver cómo podemos hacer una especie de protocolo en la que una ciudad pueda saber cuál es su inteligencia, cuál es su talento. Porque estamos en un momento en que el talento de las ciudades es un tema que me parece precioso desde el punto de vista de la investigación y necesario desde el punto de vista de nuestra práctica ciudadana, de nuestra convivencia. Los trabajos que hemos hecho estamos empezando a publicarlos en una página web, de acceso, por supuesto, gratuito, que me encantaría que ustedes vieran, siguieran y participaran, porque hay modos de participar, que se llama www.creacionsocial.es. ¿Por qué creación social? Porque creo que lo que estamos haciendo entre todos es crear capital cívico y que el capital cívico es uno de los grandes recursos que tienen las ciudades. Bueno, ¿y en qué consiste la inteligencia de las organizaciones en general? Pues una definición muy elemental, pero yo creo que gráfica, es una organización inteligente es aquella en que un grupo de personas que no tienen por qué ser extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, producen resultados extraordinarios. Y ese plus
que va más allá de la mera agregación, es lo que a mí me resultaba interesante, importante de estudiar. ¿Cómo se consigue ese plus? Podríamos hacer una sencilla ecuación. La inteligencia colectiva, la inteligencia compartida, es un conjunto por supuesto, de la inteligencia individual que hay cada uno de ellos, cada una de las personas que trabajan, más una planificación inteligente. Bueno, la planificación, como forma de organización del futuro, es muy complicada de hacer. Y hay que saberla hacer. Y la capacidad de hacer proyectos, que es no solo de fijar bien los objetivos, sino de saber cómo alcanzar un justo aprovechamiento de los recursos que se van a invertir para no solamente que sean eficaces, sino que sean eficientes, es decir, que la eficacia se pueda alcanzar con un mínimo costo posible. Antes lo ha dicho Ana, naturalmente que todas estas cosas necesitamos hacer un esfuerzo de eficacia, que es una de las esencias de todos los planes estratégicos o de todos los proyectos políticos. En tercer lugar, hay que ver cómo se comparte la información. Parece que es un dogma que todo el mundo acepta. En todas las organizaciones que funcionan bien, la información tiene que estar muy compartida. En la práctica eso no es verdad. En la práctica no es verdad porque todo el mundo sabe que si yo me reservo alguna información, soy imprescindible y si la comparto, dejo de ser imprescindible. Entonces, hay unos mecanismos muy sutiles en la empresa y en las administraciones que hace que haya una cierta zona impenetrable. Yo recuerdo que estuve estudiando, porque me lo pidieron, qué pasaba con una organización que no tiene nada que ver conmigo, que era Siemens, la que hace ascensores. Porque habían descubierto que los jefes de equipo, de los equipos de reparación, el jefe de equipo se había reservado una avería que era él el único que sabía arreglarla. Y que, por lo tanto, cuando llegaba esa avería, lo que decía era su equipo, dejarme solo, entonces iba él, lo arreglaba. Al final se resolvió diciendo que se convertían los jefes de equipo en profesores de los equipos, entonces, quisieran o no quisieran, tenían que explicar a sus alumnos cómo se arreglaba aquello. Pero lo que es cierto es que hay tendencia a ciertas zonas de penumbra y que cómo se comparte la información es importante. Cómo se comparte la información y además en un caso muy concreto. No solo lo que deben saber, no solo que cada uno debe conocer lo que tiene que hacer, sino que tiene que saber dónde está trabajando. Y lo que tiene que tener todo el mundo en una organización inteligente es una idea bastante clara de ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y a qué nos estamos dedicando? Eso en las empresas privadas, en las grandes empresas privadas, lo están haciendo gastando muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en que cada una de las personas que trabajan en esa empresa sepan esto es la empresa. A mí me parece que en el campo de la administración eso no lo estamos cuidando mucho. Es decir, toda persona que se dedica a la administración del Estado debía saber, ¿pero esto qué es? Porque es una tarea de una enorme nobleza. Y, sin embargo, pasa un poco lo mismo como la administración, que somos también, en la enseñanza, que en la enseñanza pública a la que yo pertenezco es una parte también de la administración del Estado, que con frecuencia estamos tan perdidos en el día a día que perdemos de vista qué es lo que estamos haciendo. Y si un funcionario de la Administración del Estado no se da cuenta de que pertenece, que es parte esencial del sistema nervioso de la nación o de la comunidad o del municipio, y que el sistema nervioso se caracteriza porque es el que se encarga de redistribuir toda la energía, de distribuir toda la elección de prioridades,